El petróleo de Venezuela en riesgo de convertirse en el tesoro perdido más grande de la historia. El país tiene las mayores reservas probadas de crudo del mundo, pero el paso hacia fuentes de energía más limpias y las inversiones requeridas para reparar la destrucción amenazan con dejarlo enterrado para siempre. Venezuela, el país con mayores reservas probadas de petróleo del mundo, corre el riesgo de convertirlas en la mayor fortuna definitivamente enterrada de la historia, a medida que el avance tecnológico y el desarrollo de fuentes de energía más limpias acortan el horizonte de viabilidad económica del crudo venezolano, uno de los más pesados y contaminantes del mundo. Alguna vez fue un rico exportador de petróleo, pero las esperanzas de Venezuela de revivir su destrozada economía dependen de enormes inversiones para extraer una de las variedades de crudo con mayor contenido de carbono. No obstante, las preocupaciones en torno del cambio climático meten presión sobre los mercados energéticos y algunos expertos creen que gran parte de los valiosos activos venezolanos van a quedar varados en la tierra. Dice un artículo del Financial Times que cita, entre otros, a Pedro Burelli, ex miembro del directorio de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Esta vez el petróleo no nos salvará, tenemos que reinventarnos como país y como economía, dice Burelli. La aparente paradoja economía destrozada, recursos sin utilizar, es aún mayor si se tiene en cuenta que PDVSA no alcanza a proveer de combustible a los propios venezolanos. Un artículo de la agencia Reuters consigna que la producción cayó en septiembre a 397.000 barriles diarios, el nivel más bajo desde la década del 30 del siglo pasado, menos de un tercio de los 1,2 millones de barriles de hace un año, cuando Estados Unidos comenzó a aplicarle sanciones, y menos de una décima parte de la producción de principios de siglo. La situación es tal que en el campo petrolero La Concepción, que llegó a producir 12.000 barriles diarios de crudo de buena calidad, pero está paralizado hace 2 años. Los empleados de PDVSA hacen la vista gorda al robo de crudo por parte de venezolanos que por sus propios medios lo convierten en lo que la población llama gasolina artesanal. El robo de crudo y su refinación casera implican un alto riesgo de siniestros y contaminación, y la gasolina artesanal suele arruinar los motores de los vehículos, ahondando la pérdida de los empobrecidos venezolanos. Crudo y hambre. La producción venezolana de combustible depende básicamente de las refinerías Cardón y El Palito, que PDVSA pudo reactivar entre junio y julio pasado, pero que sufren continuos cortes programados de energía. No podemos mantener actividades tan exigentes si tenemos hambre, dice, citado por Reuters, Freddy Camacho, un ingeniero que trabajó en reactivar Cardón y arregla heladeras para ganar algún ingreso extra. El PBI de Venezuela cayó más del 75% en los últimos 5 años, según datos del FMI, y 5 millones de venezolanos dejaron el país pese a que, según los datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, el país tiene las más grandes reservas probadas de petróleo del mundo. Una de las pocas cosas en que coinciden el presidente de facto Nicolás Maduro y Juan Guaidó, el líder de la oposición y reconocido como presidente por la Unión Europea y por Estados Unidos, es en que las chances de recuperación dependen de enormes inversiones que revivan el sector petrolero. El equipo de Guaidó diseñó incluso un plan país que define el petróleo y el gas como los recursos fundamentales para empezar a reconstruir la nación. Elías Mata, presidente de la Comisión de Energía, estimó que harán falta entre 8 y 10 años y entre 180.000 y 200.000 millones de inversión para que Venezuela vuelva a producir unos 2 millones de barriles diarios. Mata trabaja en un plan para reabrir el sector a la inversión privada y dice que hay un alto interés de petroleras extranjeras, pero igual que muchos partidarios de Guaidó, reside en Miami, tras haber sido forzado a exiliarse por el gobierno de Maduro. Además, dice el FT, la oposición será seguramente derrotada en las elecciones
legislativas de diciembre, diseñadas por el gobierno para ganarlas. El gobierno de Estados Unidos ya las consideró un fraude. Más allá de lo que haga Maduro o de lo que proyecte Guaidó, la riqueza petrolera venezolana puede volverse inútil debido a los dramáticos cambios en la industria energética global. El Plan País dice que volvamos a la era del petróleo, una premisa equivocada. Estamos en el final de esa era, dijo Burelli en una presentación ante la Sociedad Británica Venezolana. Según él, la infraestructura del sector fue destruida, la industria petrolera colapsó, el país está físicamente en manos de bandas armadas y se necesitará una enorme asistencia humanitaria antes siquiera de hablar del petróleo. Un ejecutivo petrolero le dijo en cambio al Financial Times que la industria petrolera venezolana es aún muy factible por dos razones. Es petróleo a apenas 5 horas de las refinerías de Houston y el crudo venezolano sigue siendo muy competitivo. Sin embargo, las presiones de los inversores sobre las petroleras para que se vuelvan neutrales en carbono aumentan cada año y van extinguiendo las chances del petróleo venezolano. Al respecto, el FT cita a Valérie Marcel, una experta londinense en energía. Cada vez más compañías dan la espalda a los crudos sucios y el crudo venezolano está entre los más sucios. Tal vez queden algunos jugadores capaces de invertir en ellos, pero son cada vez menos, dice. El diario británico también cita a Andrew Grant de Carbon Tracker, traducible como rastreador de carbono, quien dice que cualquiera ligeramente preocupado por la futura demanda no tocaría el petróleo venezolano ni con guantes. Ricardo Hosman, exministro de Planteamiento de Venezuela y profesor del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, no es tan terminante. Hay pocos lugares en el mundo con reservas probadas, riesgo geológico cero y bajo costo de producción, enfatiza. Por lo que el petróleo venezolano tendría chances si Venezuela pudiera darse un gobierno efectivo, que garantice la paz y la seguridad y ofrezca un ambiente amigable a la inversión. Pero aún en tales condiciones, aclara Hausman, el petróleo no volverá a ser un factor tan importante como lo fue en el pasado. Sería mejor, dice, pensar en invertir en agricultura, turismo y otras industrias que compensen la pérdida del petróleo. Francisco Monaldi, un experto en petróleo venezolano del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice de Estados Unidos, dijo que el número de petroleras potencialmente interesadas en Venezuela se achica año a año. Por el cambio climático hay compañías que están dejando Canadá, ninguna de ellas considerará jamás Venezuela. La ventana para esas inversiones se está cerrando. Por último, Maduro flexibiliza la cuarentena en diciembre. Nicolás Maduro anunció el domingo la suspensión del confinamiento durante diciembre, argumentando que las estadísticas demuestran que los contagios del COVID-19 están bajo control en Venezuela y avalan la decisión de evitar pausas obligadas en decenas de sectores económicos y facilitar el reencuentro familiar para las fiestas navideñas. Esta sería la última semana de cuarentena del 2020, entre el 23 y 29 de noviembre, dijo Maduro en un acto de gobierno televisado. La medida busca que podamos desarrollar en ese último mes la recuperación económica, comercial, de reencuentro de familias y toda la actividad que necesita el país, acotó. Es un regalo que le doy a Venezuela, la flexibilización en sectores determinados, insistió, sin dar otros detalles. Desde el 1 de junio el gobierno, con algunos ajustes, había venido aplicando franjas horarias de flexibilización para la reactivación parcial de las actividades económicas en intervalos de días continuos en más de 50 sectores, seguidos de la vuelta a la cuarentena radical en los 7 días siguientes. El gobernante advirtió que en enero se retomarán los intervalos de flexibilización y cuarentena radical. En Venezuela, que se encuentra en cuarentena desde el 16 de marzo, se registran más de 99.800 casos positivos y 871 fallecidos. Además, se contabilizan 13 casos activos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo a cifras oficiales.
Del total de casos, 95% ya están recuperados, enfatizó Maduro. Los expertos sostienen que el número bajo de casos respecto a otros países de la región se deben en buena medida al aislamiento que vive el país después de años de crisis política, económica y social. El coronavirus en Venezuela está bastante controlado, señaló. Con las estadísticas que tenemos podemos soltar la mano, pero con seguridad, con el tapabocas, con la limpieza de las manos, con el distanciamiento, aseveró Maduro. Que nadie se vuelva loco, no caigamos en la irresponsabilidad para tener un fin de año feliz con navidades en familia y cuidándonos.